Tri, ¿qué pensarías si te dijera que uno de los principales activos o el activo más importante de tu negocio no lo puedes tocar, no lo puedes ver y mucho menos guardarlo en la caja fuerte? Hace más de 3 años, una de las principales empresas de tenis a nivel mundial vendió más de $3 millones en tenis digitales. Tenis que no tenían ni tela, ni costuras, ni siquiera agujetas. Y todo en una cuestión inmediata. Yo tampoco lo podía creer. No podía entender cómo Nike, a través de su NFT, había podido llegar a vender estos modelos tan exclusivos, o al menos digitalmente hablando, y llegar a un mercado en particular que pudiera acceder a esta colección. Fue interesante entender cómo es que las personas entonces podían pagar por algo que no podían utilizar. Sabemos que entonces al hablar de tenis, esperábamos que las personas los tuvieran puestos y les preguntaran qué bonitos están, dónde los compraste, pero no, solamente los iban a tener en una wallet. Y entonces entendí que las personas que adquieren estos activos intangibles, más allá de poderlos presumir, lo hacen por el valor, la experiencia, la pertenencia y poder tener la exclusividad de estos activos. Exacto, otros activos que no son precisamente los tangibles, sino activos virtuales. Pero, ¿qué es un activo virtual, Vanessa? Me he escuchado muchísimo la palabra activo virtual y se me vienen demasiadas cosas a la mente. Y entonces un activo virtual, queridos amigos y amigas, es cualquier activo, medio digital de intercambio que emplea criptografía para poder realizar transacciones de manera descentralizada. Pero espera, vamos a irnos entonces un poco a la historia. Estos activos han ido evolucionando conforme el paso del tiempo lo ha permitido. ¿Y a qué me quiero referir? Los activos virtuales nacen en el año 2008 bajo el white paper de Satoshi Nakamoto, donde presenta un medio que permite intercambiar valor de persona a persona y se llama Bitcoin. Bitcoin básicamente nos dice que es la manera en que las personas van a poder intercambiar valor sin necesidad de tener valga la redundancia, la validación de un intermediario. Sonaba completamente loco, donde en una era donde el dinero básicamente necesitaba una vaca centralizada para poder tener trazabilidad, hoy teníamos la posibilidad de hacerlo de persona a persona. Y entonces estos activos virtuales empiezan a cumplir ciertas características. En primero, están hechos a base de criptografía. En segundo, son descentralizados. Es decir, no necesitamos la validación de un intermediario para llevar a cabo la operación. Número 3, gracias a la tecnología que los respalda, son irrepetibles e infalsificables. Es decir, todos tenían una característica particular que lo hacía diferente al resto. Permiten transacciones sin intermediación, como ya les había contado, lo cual entonces hace que estas transacciones sean irreversibles. Es decir, una vez que tú haces una transacción, ya no le puedes dar de reversa. Y, evidentemente, permite tener una intercambiabilidad con otras divisas. Así es, estos activos se pueden intercambiar por un euro, un dólar o alguna otra moneda o divisa que permita a la plataforma donde estás operándola. Pero, ¿todos son iguales, Vanessa? No, no todos los activos son iguales. Como contadores que somos, la mayoría creo que estamos aquí, en algún punto, inclusive antes de subirme al escenario, platicábamos de ¿y fiscalmente qué pasa? Aunque no es el tema del que vamos a hablar hoy, siento que es mi deber decirles que el efecto fiscal es importante que entendamos entonces qué estamos operando, porque no todos son iguales. Sí, son activos virtuales, sí se compran en una plataforma, sí seguramente lo tenemos en una wallet, pero no todos tienen ni la misma función, ni la misma característica y lo más importante, la fuente del origen de cómo los obtuve totalmente puede ser diversa.
cada caso es aislado. Pero entonces yo hoy les quiero contar cuáles son estas clasificaciones que tenemos con los activos. Hoy este modelo son los Initial Coin Offering, que en el mercado tradicional son las ofertas públicas de venta. Y básicamente, por ahí del 2012-2014, digamos que fueron unos de los proyectos que estuvieron saliendo, sin embargo, fueron los principales que tuvieron, pues, terminando siendo estafas. ¿Por qué razón? Este tipo de modelos buscan básicamente el financiamiento de una iniciativa a través de la emisión de tokens. Estos tokens salen a la venta, la gente los compra y con esto financiaban básicamente proyectos. No sé si alguien de aquí conoce Ethereum, pero en su momento cuando lanzan justamente el proyecto de Ethereum, hicieron a través de una venta de tokens que estos eran a valor de Bitcoin. Había gente que tenía Bitcoin, compró con sus Bitcoins tokens de Ethereum y bueno, hoy Ethereum es el segundo proyecto más importante dentro de la Web3 en activos digitales. Pero más allá de lo que es el proyecto como tal, es qué respalda este proyecto. Entonces, estos proyectos es justamente la segunda pregunta que nos tendríamos que hacer todos cuando nos invitan a invertir en estos activos, es ¿qué problema resuelve este token que estás creando? Aparte de los ICOs, tenemos los security tokens y este es otro tipo de tokens que básicamente lo que hacen es que estos están vinculados a valores financieros como swaps, como futuros, inclusive hasta acciones tradicionales de empresas. Las ventajas de estos tokens ante los productos tradicionales básicamente se podría resumir en costos, tiempo y burocracia. Y en este último punto me quiero detener porque conforme ha evolucionado el paso del tiempo, los reguladores están empezando a poner ciertas reglas dentro del mercado para justamente filtrar estos proyectos que pues pueden incitar a que la gente pierda valor o inclusive pues no cumplan con temas regulatorios. La SEC, inclusive ahorita con el gobierno de Donald Trump, han empezado inclusive a poner más reglas en un entorno en contexto crypto-friendly para hacer que justamente más proyectos de este tipo en general pues tienen que pasar por un proceso de autorización para poder operar. Tenemos también otros tokens como los equity tokens, que estos tokens como tal, pues representan un porcentaje sobre la propiedad que realmente tienen. En la mayoría de los casos, estos tipos de tokens, pues pueden representar un activo, una propiedad o una empresa de terceros. ¿Alguna vez escucharon comerciales como compra un token y tengo una participación de una propiedad? Bueno, en algunos proyectos inmobiliarios fueron utilizados también para pues incitar la venta de los bienes inmuebles y cada persona que compraba token tenía un ladrillo de esa propiedad. ¿Cómo entonces recibían sus ganancias? Las ganancias que generaban por la renta o venta de sus inmuebles, pues básicamente se repartían en la proporción de las personas que tenían un token. Y estos tokens, pues tenemos desde bienes raíces tokenizadas, empresas tokenizadas, entre otros proyectos que han decidido pues tokenizar sus modelos de negocio. Y aquí vienen mis favoritos, los stablecoins. ¿Y qué son estos stablecoins? Es un activo que, como lo dice su nombre, son estables. Su valor está uno a uno con un activo subyacente. Es decir, estos activos pueden representar una divisa, puede representar una moneda fiat, una propiedad o inclusive otros criptoactivos. Hoy, el mercado de los criptoactivos, principalmente las mayores transacciones que se hacen con criptoactivos, uno de los mercados que más empezaron a abarcar fue el mercado de las remesas. ¿Por qué creen? Porque era la manera más fácil y más barata de poder enviar remesas a través de activos digitales. Y entonces tenemos gente enviando, más adelante veremos los datos, pero sus remesas a sus diferentes países a través de los activos digitales. Y por último tenemos las criptomonedas, que como lo dice su nombre, su función es ser igual que una moneda, es decir, ser un medio de pago completamente descentralizado. Y aquí
me puedo entender que para mí la única criptomoneda es Bitcoin. ¿Por qué? Porque es la única que podríamos decir que cumple con los requisitos para poder decir que es una criptomoneda. Las demás son solamente proyectos que salieron con la intención de simular lo que ya había planteado Satoshi Nakamoto. Y entonces, así como el dinero dejó de ser oro para convertirse en bits en una aplicación, los activos también están evolucionando de lo físico a lo intangible. Pero, ¿por qué están ganando fuerza? Cuando de manera particular iniciamos la consultoría en el año 2017, para ser exactos, teníamos demasiados proyectos que justamente empezaban a minar, que la minería es básicamente la actividad que hacen, en este caso los mineros, para poder generar o crear estos activos virtuales, en el caso de Bitcoin. En ese entonces teníamos Ethereum, teníamos Bitcoin y otros proyectos que minaban y ellos por realizar la actividad pues recibían de pago estos activos. Y yo sé que su mente está diciendo, ¿qué pasa? Se los voy a explicar como a mí me lo explicaron y es como yo lo entendí. ¿Alguien de aquí vio Mario Bros o jugó Mario Bros? Bueno, no sé si se dan cuenta o si se recuerdan más bien que en el videojuego Mario Bros corre y agarra luego una hacha, mina y obtiene unas moneditas. Y esas moneditas le dan vida para continuar en el videojuego mismo. Son los mineros que resuelven estos problemas matemáticos. Una vez que los resolvían, les daban estas moneditas como recompensa porque eran los bitcoins que se generaban. Y entonces estos bitcoins básicamente era el medio de pago por el trabajo que hacían. Y entonces este mercado, que en su momento el boom fueron los mineros, pues ha ido evolucionando conforme el mercado va madurando. Ahorita podríamos decir que lo fuerte es el P2P, entre otras actividades que empiezan a realizar, pero entonces las empresas, ¿cómo están adoptando los activos dentro de sus operaciones? Primero que nada, están ganando fuerza porque la era digital es inevitable. Creo que todos recordamos la primera vez que compramos en Amazon o en Chain o en alguna otra plataforma digital. Creo que nos daba miedo caer en una estafa, que nos robaran, que nos clonaran la tarjeta. Esos miedos que nos daba el operar con lo digital, ni decir que la ropa no me quedara, ¿no? Pero hoy lo hacemos con total normalidad. Hace unos días se reían en mi oficina porque me llegó un paquete de Amazon y yo bien contenta salí y lo recogí y me decía al equipo, ¿qué es, contadora? Lo abro y era un colador. ¿Un colador? Sí, es que iba a ir, en lugar de ir al H-E-B y estuviera la gran fila en el tráfico, lo pedí en Amazon y decían que llegaba hoy mismo. Y yo feliz porque me había ahorrado la vuelta y me llegó el colador a la puerta de mi oficina. Algo tan normal y tan sencillo. México hoy lidera el uso de criptomonedas en América Latina con un crecimiento del 40% en el envío de remesas mediante criptomonedas en el año 2024. ¿Se imaginan cómo está Donald Trump? ¿Cuál era la manera de poder, de alguna forma, controlar quiénes estaban enviando dinero al resto de los países desde Estados Unidos? Si ya no lo estaban haciendo a través de un medio centralizado, ¿de dónde iba a obtener la información? Dicen que si no puedes con el enemigo, únete. Entonces, ¿por qué hoy vemos a Donald Trump interesado en apoyar al sector cripto? Se los dejo sobre la mesa. Número 2, a nivel mundial, el número de propietarios de criptomonedas alcanzó los 659 millones en el año 2024, representando un aumento del 13% respecto al año anterior. Y en América Latina, el crecimiento fue del 63%. ¿Se imaginan qué países lideran esto? Colombia, Argentina, Brasil, México, Chile. Los primeros y Venezuela es un dato que todavía no podemos confirmar derivado a la política que se tiene en el propio país. Pero nuevas generaciones valoran lo digital. El 37% de los usuarios de criptomonedas en México
tienen entre 25 y 34 años. Cada vez los jóvenes necesitan o nacen ya con esta adopción de la tecnología. Y a nivel mundial, el 34% de los propietarios de criptomonedas tienen entre 24 y 35. Interesante dato es que de este 34%, el 97% hoy podríamos decir que son millonarios, de los que tienen un Bitcoin en su posesión. ¿Cómo? Sí, sabemos hoy en día cómo es que el activo ha empezado a recobrar valor en el mercado derivado de los diferentes sucesos económicos. Y bueno, hoy Bitcoin, quienes lo compraron en 40,000, 50,000, 60,000 en el 23 y decían que ya estaba carísimo, ¿cuánto creen que vale el día de hoy? $105,000 por unidad. Y todavía no minamos a los 21 millones de unidades que vamos a tener. ¿Se imaginan cuando lleguemos a los 21 millones de unidades? ¿Hasta cuánto va a llegar a valer el activo? Y como les decía, ¿qué en común tienen los países que predominan la mayor tenencia en activos o que los usuarios usan más activos? La desconfianza. Las personas cada vez desconfían menos en los sistemas tradicionales. Las crisis bancarias, la inflación, los fraudes financieros, la burocracia que las mismas entidades han puesto, pues han generado esta desconfianza por parte de los usuarios. Por eso, la gente hoy en día busca alternativas mucho más transparentes y más descentralizadas. Un 25.2% de los mexicanos, dicen los datos, está dispuesto a abandonar sus cuentas bancarias tradicionales para migrar a una cuenta basada en criptomonedas. ¿Alguien de aquí utiliza Bitso? Levante la mano. ¿Quién utiliza Bitso? ¿Quién ya la descargó aunque sea por curiosidad? Bueno, vemos varios y los que nos ven seguramente muchos. Ya no es la típica plataforma que en su inicio nos vendía solamente activos virtuales. Ya podemos tener una tarjeta y a través de esa tarjeta, fondeada a través de los activos que compramos en la plataforma, podemos utilizarla libremente en los comercios que lo permitan y que se acepte, sobre todo Visa. 172,300 personas en todo el mundo que poseen más de $1 millón en criptoactivo son millonarios, un aumento del 95% contra el 2023. El número de millonarios de Bitcoin pues, ha aumentado un 11%. Es interesante entonces cómo, si ya estamos en lo digital, en la era volcánica, decía hace ratito René, ¿cómo es que entonces los negocios están quedando atrás? ¿Qué está sucediendo? La tecnología, blockchain, contratos inteligentes y activos virtuales, pues eliminan los intermediarios, bajan los costos, permiten transacciones directas entre pares en todo el mundo y el mercado de stablecoins empieza a aumentar. Los negocios no se empiezan a quedar atrás. La confianza ya no viene precisamente de las instituciones, viene del código, de las comunidades y de la transparencia digital. ¿Cómo están cambiando los negocios? ¿Qué está pasando meramente? ¿Qué están haciendo los negocios para poder afrontar entonces y sumar estos activos a sus modelos de negocios actuales? Starbucks lanzó un programa de lealtad basado en NFTs. No te daban gratis un café, te daban una experiencia, te daban una comunidad digital con beneficios y los clientes lo amaron. También Coca-Cola lanzó su primera colección de NFTs para caridad. En cuestión de horas recaudó más de $575,000. No vendieron refrescos, vendieron historias y conectaron de manera emocional con sus consumidores. Louis Vuitton introdujo activos digitales exclusivos en el metaverso, ofreciendo experiencias de lujo únicas y ampliando su presencia en el mundo digital. Y así podríamos hablar de un sinfín de compañías y proyectos que se han sumado a esta era digital innovando parte de sus productos. Tecate Pal Norte. Pal Norte creó su propio NFT, quienes adquirieron estos activos básicamente podían
adquirir o acceder a ciertos eventos dentro del mismo evento, así como a la preventa de boletos, lo cual les daba ese sentimiento de exclusividad, de experiencia, pero sobre todo de poder sentir que pertenecía a un sector en particular que tenía la posición. Y así pudiéramos hablar de otros proyectos, jugadores, artistas, modelos de negocios, inclusive hasta las religiones, de alguna u otra manera han decidido crear estos proyectos que se permitan digitalizar. Pero, ¿qué implica esto para los negocios reales? Las marcas que adoptan activos virtuales no solo aumentan ingresos, también conectan con nuevas generaciones. Hay empresas que ya aceptan criptomonedas como forma de pago, desde tiendas como Electra, cafeterías, hasta inmobiliarias. De hecho, en la Ciudad de México y en la Riviera Maya, podríamos decir que es donde se encuentran mayormente proyectos inmobiliarios que se pueden pagar con Bitcoin. ¿Ya los han visto? Algunos aquí en varias zonas, inclusive a mí me han tocado recibir a clientes dentro de oficina que quieren bajar sus activos virtuales para poder comprar. ¿Y a qué se refiere con bajar? Bueno, pues básicamente muchos de ellos, cuando compraron los activos por temas de seguridad, decidieron subirlos a wallets que hasta cierto punto no estaban conectadas a Internet y por lo tanto solamente ellos tenían el control. Evidentemente, desde el momento en que las quieren cambiar por un patrimonio, estamos hablando que ya son posiblemente sujetas a temas de fiscalización, así como detonar para efectos del impuesto sobre la renta. Y entonces, pues sí, les comentaba, nos tocaron ver varios casos aquí en la Ciudad de México donde pues empezaban allá a comprar estos activos a cambio de propiedades. También hay empresas que ya que empiezan a implementar sus propios NFTs. Estos activos como tal están comenzando a usarse como membresías exclusivas, programas de lealtad o incluso como forma de documentar activos intangibles. Y hace ratito alguien me decía, ¿cómo se declara un NFT, Vanessa? Es importante que reconozcamos en qué proceso del NFT se encuentra pues la persona que está teniendo un tema en cuestión de impuestos con esos activos. ¿Cómo en qué proceso? Porque no es lo mismo que tú diseñes y crees el NFT, no es lo mismo que ganes regalías por el NFT, no es lo mismo que lo vendas más caro que lo que compraste y tampoco es lo mismo que levantes entonces financiamiento con esto. Estamos hablando de actos completamente diferentes y entonces sí es importante que logramos diferenciar en qué momento o en qué acto en particular está operando la persona que tiene una situación con activo virtual. También es importante que estos negocios que deciden sumarse a la digitalización o a la criptoeconomía, como le llamamos, conozca cuáles son los efectos corporativos, legales, pero sobre todo los fiscales. ¿Por qué razón? Y de prevención del lavado de dinero. Porque muchas veces, derivado a lo que nos permite el Internet llegar al alcance y la globalización, no tenemos justamente esos elementos que nos contaba Olivia hace rato, de darnos cuenta que posiblemente estamos operando con una persona que tiene una residencia en otro país, que en esa jurisdicción las reglas en cripto probablemente ya estén escritas. A diferencia de nosotros que pues todavía no estamos hasta cierto punto tan claro en el panorama de regulación. También es importante que los negocios que se sumen a estos activos, más allá de tener al desarrollador, conozcan las personas con las que están operando por temas tanto de confidencialidad, tanto como de también del derecho a la propiedad intelectual. Nos han contado de casos pues, donde se han robado las ideas por pensar que al estar en una blockchain el activo iba a estar completamente seguro, ¿no? Hay otros temas legales que sí es importante que se tienen que cuidar. ¿Cuáles han sido entonces estos resultados concretos que han tenido las empresas?
Pues las empresas que integran activos virtuales reportan en promedio un 25% más de engagement digital. Y suena bien interesante, pero fíjense, cuando inició el tema de blockchain, muchas empresas que estaban en bolsa, por el hecho de decir dentro de sus publicidad que operaban en blockchain, cuando la verdad ni era cierto, simple y sencillamente sus acciones subieron en el mercado. Por otra parte, también el hecho de decir que operas con activo virtual, pues te puede dar acceso a ciertas listas de negocios y comercios que tienen operación con estos activos y hasta cierto punto generan también esa visibilidad. El 60% de los negocios innovadores que invirtieron en estrategias con cripto o NFTs durante el año 2022 o el 2024 han incrementado también su valor de marca. Y en sectores como el lujo, el entretenimiento, los bienes raíces, los activos virtuales representan hasta el 8% de los ingresos digitales en total. Entonces, los activos virtuales no están reemplazando lo físico, están expandiendo lo que significa tener valor en el siglo XXI. No son solo moda, son una nueva forma de construir comunidad, construir fidelidad y sobre todo las nuevas formas de hacer negocio. De manera personal, yo nunca imaginé que Bitcoin o que los activos virtuales a mí me llevarían a recorrer América Latina. Y sí, compartiendo estas experiencias de negocio con colegas, donde si bien es cierto, nuestra jurisdicción no es la más regulada ni la que mejor ha adoptado al ecosistema, lo que sí les puedo contar es que es un ejemplo a nivel Latinoamérica de cómo la gente entonces empieza a utilizar estos activos, sobre todo para intercambiar este valor. ¿Y qué tengo que hacer yo entonces? ¿Qué necesito saber si ni siquiera soy tecnólogo? Yo soy contador que solamente me interesa la parte fiscal. Tenemos entonces que entender, si no eres tecnólogo, es que no necesitas entender la tecnología. Tú no vas a crear la criptografía, no la vas a programar. Pero lo que sí necesitas es hacerte las preguntas correctas. ¿Qué activos digitales estoy generando sin darme cuenta? ¿Cómo genero yo, contador, contadora, de mi despacho y desde mi negocio? ¿Cómo genero valor entonces a mis clientes? ¿Cómo estoy protegiendo mi propiedad intelectual digital, aquellos que nos encanta andar en las redes? ¿Puedo usar activos virtuales para fidelizar o monetizar o escalar mi negocio? Seguramente se estarán respondiendo ahorita dentro de sus lugares. Lo que sí te voy a decir es que no tengas miedo de lo que no entiendes. Ten miedo de ignorar lo que ya está pasando, porque el valor ya no es lo que puedes tocar, es lo que puedes crear. Muchas gracias.